Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué gusto tenerlos acá. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral de clausura, aunque en realidad no es clausura porque vamos a tener todavía una actividad posterior que va a estar muy conectada. Y mucho más magistral. Que nos va a dar el maestro Eduardo Brunner, que nos acompaña desde la Universidad de Buenos Aires. No en esta presentación, pero bueno, siempre es bueno recomendar esos libros que nos han formado a muchos de nosotros, como Las formas de la espada, El fin de las pequeñas historias, Un género culpable y por supuesto La oscuridad y las luces. Antes de que el profesor utilice el micrófono para que nos dé su exposición, queremos saludar mucho aquí la presencia de la maestra Estela Fernández Nadal, que nos acompaña también desde Argentina, que tiene unos meses acá, y del maestro Enrique Dussel, que también nos acompaña y a quienes les agradecemos su presencia. De tal manera que me parece que hay que pasar a lo importante, que es escuchar al maestro Eduardo Brunner. Por favor, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Estela, por la visita. Y agradezco a los organizadores esta invitación, muy en especial a Pepe Gandarilla, que ya me conoce bien, así que no tiene excusas ni pretexto para insistir en invitarme. Yo no tengo un texto escrito, tengo un guión más o menos prolijo que seguramente voy a transgredir y desarmar a medida que vaya avanzando para demostrar que puedo ser tan indisciplinado como acá se ha reivindicado varias veces. Tan indisciplinado soy que ni siquiera tiene título mi conferencia, como ya se han encargado de señalarme dos últimamente en un par de oportunidades. Pido disculpas también a quienes alguna vez, hay algunos presentes, me hayan escuchado antes, porque inevitablemente voy a hablar de cosas que ellos ya escucharon, pero voy a tratar de darle alguna pequeña vuelta de tuerca. Voy a hablar voy a intentar decir algunas cosas sobre el rol o el lugar de la esclavitud de origen africano en la conformación de la modernidad, más precisamente la modernidad que podríamos llamar dominante o oficial, como se quiera decir, y vinculado, por supuesto, estrechamente a ella, lo que en alguna parte me atrevería a denominar el continuum capitalista colonial. Me voy a permitir empezar de manera un tanto indirecta citando una gran novela, o mejor dicho, una trilogía política de una importante escritora haitiana, Marie-Laure Chauvet. La trilogía se llama Amor, Ira y Locura. En la parte que corresponde a la ira, hay una secuencia, un pasaje, donde, bueno, digamos que el núcleo protagonista de la novela es una familia negra, pobre, descendiente lejanamente de esclavos, durante una dictadura que no se nombra, pero que uno bien podría imaginar, la de Duvalier, se describe a unos militares que a la puerta de la casa de la familia protagónica están clavando unas estacas blancas obedeciendo a un decreto de confiscación de tierras de los negros. Y entonces me gustaría tomar esta breve escena o secuencia como una suerte de alegoría topográfica
de la esclavitud. Después voy a volver sobre el término alegoría, que merece alguna pequeña discusión. Inspirándome, digamos, en esta escena, en este pasaje, voy a hacer un pequeño esquema necesariamente reductivo por el tiempo limitado que tenemos, que tiene que ver con tomar efectivamente de manera alegórica esta escena para hablar de la historia de la esclavitud de origen africano en Latinoamérica y en el Caribe, y también de los procesos de rebelión contra esa esclavitud. Y entonces voy a recurrir, siempre sobre la base de la inspiración en esta escena, a tres figuras visuales metafóricas. Uso acá el término o el concepto de figura en un sentido aproximado de Auerbach. Una suerte de condensación concentrada de varias capas de sentidos o de significaciones simbólicas. Son tres figuras que corresponden, digamos, a tres códigos semióticos, o mejor, a tres formas de semiosis, de producción de signos, que construyen de alguna manera sus propios códigos. Y yo pedí eso porque me voy a atrever, pidiendo todas las disculpas del caso, a hacer un dibujito. Esto, de más está decir, debería estar sombreado todo en negro. Lo que tengo es azul, pero bueno, hagan de cuenta, por favor. Entonces voy a decir que esta figura corresponde a un código geométrico, esta a un código espacial y esta a un código cromático. Empiezo por el código geométrico, que obviamente, en el contexto del tema del cual estamos hablando, se refiere a lo que fue denominado el Triángulo Atlántico. Es decir, eso que se produce en la era de la colonización, empezando por el tráfico de esclavos, ese triángulo que efectivamente triangula entre Europa, África y América, y que tiene una importancia decisiva, en tanto es uno de los elementos centrales que producen un desplazamiento del eje económico, comercial, geopolítico, incluso desplazamiento, quiero decir, del eje del Mediterráneo al eje del Atlántico. Es un desplazamiento que está, por otra parte, es otra de las dimensiones de la importancia de este triángulo, que está de alguna manera tematizado entre muchos otros lugares, pero me interesa, ya se verá por qué citar específicamente este, en el célebre capítulo 24 del Capital de Marx, donde, hablando de la así llamada acumulación originaria, Marx alude al rol decisivo para esa acumulación originaria de la explotación de la fuerza de trabajo esclava en América. Y también menciona el rol decisivo que tiene esta explotación del trabajo esclavo en América, por supuesto, empezando por el trabajo indígena, ¿no es cierto? Pero también el
trabajo esclavo de origen africano, en el proceso mundial de separación entre los productores y los medios de producción, que es, desde luego, un resorte central de ese proceso de acumulación capitalista. Algo que, bueno, hace un poco ocioso, cuando uno toma esta perspectiva, el viejo debate entre las posiciones que sostenían que el desarrollo del capitalismo era un desarrollo exclusivamente interno, es decir, que respondía a una evolución de la fuerza productiva, las relaciones de producción y demás en el continente europeo, o en ciertos núcleos centrales del continente europeo, o era un desarrollo externo que tenía que ver con la expansión del comercio mundial, ¿no es cierto? Cuando uno toma la perspectiva, hoy se habló mucho esta mañana, la perspectiva del sistema mundo, inspirada entre otros en Wallerstein, uno podría decir que ese debate se ha vuelto un tanto ocioso porque, bueno, todo el desarrollo desde esta perspectiva es interno o no se justifica esa diferencia entre lo interno y lo externo. Tenemos luego el código espacial. Ese dibujito se entiende menos. Pretende ser, vuelvo a pedir las disculpas del caso, pretende ser una representación esquemática de las olas del mar. Y se refiere a lo que mucha literatura de habla inglesa denomina el middle passage, es decir, el pasaje intermedio, traducido aproximadamente, que tiene que ver con el viaje de los esclavos, ¿no es cierto?, desde África a América, que tiene su enorme importancia también para el proceso de acumulación capitalista e incluso para el desarrollo protoindustrial de ese proceso, por ejemplo, entre otras cosas, bueno, en primer lugar, porque es un negocio gigantesco, por supuesto, pero entre otras cosas también porque supone un salto cualitativo en el desarrollo de la industria naviera, sobre todo la centrada en Holanda, que en esta época es el país capitalista más avanzado, incluso desde el punto de vista industrial, bueno, grandes diseñadores de barcos y tienen que diseñar nuevos barcos aptos para el traslado de miles de esclavos. Pero también ese middle passage es la gran metáfora de lo que podríamos llamar la suspensión de la identidad de los esclavos africanos. Esos esclavos que ya han sido separados de su contexto cultural originario y todavía no han ingresado a su nuevo contexto cultural, si se lo puede llamar así, pero en ese pasaje intermedio ya han perdido su nombre, además de, obviamente, su libertad, y también es ese pasaje intermedio testigo de los primeros intentos de rebelión, tanto desde un punto de vista pasivo como activo, es decir, tanto desde el punto de vista de que muchos de los esclavos en ese pasaje intermedio se suicidan arrojándose al mar, o matan a sus hijos, si es que han sido trasladados con su familia, y también es en ese pasaje donde se producen algunos motines, sobre los cuales también después voy a hacer una breve referencia. Y ese middle passage notablemente ha dado lugar a importantísimas obras literarias ya desde el siglo XIX y entrando en el siglo XX.
Este es un efecto de la esclavitud que tal vez no está tan bien trabajado como otros. Pero que ha dado lugar a enormes productos culturales. Edward Glissant habla de algo que él denomina la unidad submarina, que tiene que ver justamente con este hundimiento de cuerpos negros en el océano y que dio lugar a obras literarias como, por ejemplo, una novela de Próspero Mérimée, el autor de Carmen, que se llama Tamango, que es bien interesante. A mí me enteré, entre paréntesis, del origen africano, de la palabra, no sé acá si eso existe, pero en la Argentina tenemos la palabra tamango para denominar, la palabra lunfarda, ¿no es cierto?, para denominar a los zapatos, y es una palabra de origen africano. Tamango es el nombre de uno de los esclavos que viaja en ese barco esclavista y que lidera una rebelión que triunfa, logra apoderarse del barco, tiran por la borda, por supuesto, al capitán y la oficialidad blanca y pretenden usar el barco para regresar a su lugar de origen y fracasan. Terminan perdiéndose, siendo arrebatados por tormentas, lo que fuera, y estrellándose contra las rocas de la costa. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque me parece también muy alegórica, de cierta manera, de pensar esas relaciones de las que se estuvo también hablando hoy, porque lo que hace que Tamango no pueda conducir al barco es que no sabe, no está en su acervo cultural, no sabe manejar el compás ni la brújula, ¿no es cierto? Es decir, de pronto vemos la aparición de la tecnología moderna como condición del éxito de una empresa. Por supuesto, condición puramente ideológica, porque uno debe recordar también que la mayoría de los esclavos que se llevaban de África eran de las zonas costeras, por obvias razones, ¿no es cierto? O sea, grandes navegantes interiores que no habían nunca necesitado brújulas ni compás, de los problemas de la modernidad blanca. Podríamos citar también como gran traducción literaria, sin pretender reducirla a eso, del Middle Passage, ese gran poema épico titulado Homeros, del Premio Nobel de Literatura antillano Derek Walcott, que es una suerte de transposición de la Odisea a la historia de la esclavitud en el Caribe. Y luego tenemos el código cromático, donde, por supuesto, el cromos que hay que privilegiar ahí es el color negro. Empiezo un poco por el final, voy a tratar de ir lo más rápido posible en esta parte, porque, insisto, ya algunos de ustedes me han escuchado hasta el hartazgo hablar de esto, con el concepto de negritud, que si bien tiene antecedentes ya desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por ejemplo la obra del antropólogo haitiano Prismals, fue hecho célebre por otro intelectual importante, intelectual, poeta, ensayista antillano de la Martinica, que es M. Césaire, donde, vinculado a ese concepto de negritud, aparece la figura del triángulo nuevamente. Porque, si uno recuerda uno de sus textos más importantes,
que es el diario de regreso al país natal, ahí el triángulo es recorrido en sentido inverso. Es decir, el triángulo ahora va de las Antillas pasando por Europa, porque César estudia en Francia, ¿no es cierto? Y es en París, en su estancia en Francia, donde él levanta esta bandera reivindicativa, digamos así, del concepto de negritud, y se supone que el objetivo de ese retorno es el retorno a África. Bueno, no hace falta que abunde sobre las consecuencias, en primer lugar sobre el enorme debate que este concepto de negritud despertó en los círculos europeos y específicamente franceses, hasta llegar a la famosa antología que el propio César hace con Leopold Senghor, de la poesía negra, con un igualmente famoso prólogo de Sartre, que levanta, ¿no es cierto?, muy militantemente esta idea de la negritud, y que tiene una larga historia posterior en muchos y muy diferentes movimientos político-culturales vinculados a la negritud, que uno puede pensar hasta los Panteras Negras y mucho más recientemente, actualmente, hoy mismo, en Black Lives Matter, ¿no es cierto? En un momento sabemos que a este concepto de negritud hubo otra línea de pensamiento, también de origen antillano negro, que le pareció excesivamente ontológico, sustancialista, puramente defensivo, o lo que se quiera decir, y se le opuso el concepto de créolité o criolledad, partiendo nuevamente de Edouard Glissant, con nombres como Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Jean Bernabé, Maurice Condé, etc. Una idea, esta de créolité, que se oponía, digo, a esta suerte, lo que ellos, ¿no es cierto?, los defensores de esta nueva idea, percibían como una suerte de excesivo ontologismo o sustancialismo identitario de un código cromático cerrado sobre sí mismo y con su referencia privilegiada a África y no privilegiando el Caribe o las Antillas para el caso particular. Y oponiéndole entonces una apertura a una identidad siempre en construcción, atravesada por las ondulaciones, así lo dice Glissant en alguno, si recuerdo bien, en su texto Filosofía de la Relación, las ondulaciones de la mezcla y de los contactos y de las contaminaciones. Entendiendo por esto también una oscilación lingüística que genera una suerte de linde indecidible entre el francés y el creol, esa lengua hasta cierto punto artificial, pero bueno, que terminó siendo la segunda lengua oficial de muchos países del Caribe, específicamente en Haití. Y entonces aparecía aquí la posibilidad de una nueva figura combinada. Que sería más o menos así. El código cromático atravesado por este código espacial y dentro de los límites ya un tanto difuminados del código geométrico, de la figura del triángulo. Se construye entonces de esta manera
una suerte de oposición tajante entre la negritud, insisto, como lo cerrado, y la creolité como lo abierto, o bien, en otro registro discursivo, entre lo africano y lo antillano. Tengo que ir rápido, pero simplemente menciono que me permito hasta cierto punto discutir que esta supuesta oposición sea realmente tan tajante. Si uno revisa con cuidado los escritos de Messesser y específicamente el viaje de retorno al país natal, como decíamos recién, no es que haya tanto un cierre como una vuelta de tuerca operada, una inversión, podríamos decir, operada sobre ese triángulo que ahora parte del Caribe, pasa por Europa y termina en África, y se trata de un viaje, ¿no es cierto?, marítimo. Por lo tanto, se conserva allí la figura del Middle Passage o del pasaje intermedio. Sin embargo, tampoco quiero dejar de señalar que hay una serie de intereses y de ventajas en la idea de mezcla en la creolité. Vuelvo enseguida a esto, pero quisiera ahora citar otra novela. Como ves, creo que la ficción sí sirve mucho para pensar estas cosas. La novela se llama L'Homme au Bâton, el hombre del garrote, más o menos, del guadalupano Ernest Pepin. Es una novela que está inspirada en un hecho policial auténtico ocurrido en Guadalupe en 1956, donde un misterioso sátiro, así lo llama la crónica policial que recoge Pepin, ataca a una serie de mujeres efectuando actos muy violentos contra sus órganos genitales. Y parece ser que esta novela fue en su momento leída, interpretada como el pasaje a la ficción intencional, o como la realización, en este sentido siniestra, de una leyenda popular según la cual un así llamado Douglas, es decir, un demonio masculino blanco, protegiéndose en su invisibilidad, se posesiona de los cuerpos femeninos y los obliga a realizar toda clase de prácticas sexuales aberrantes, etcétera, etcétera. Otra vez el fantasma calibanesco, si lo puedo decir así. Y vale la pena aclarar que uno de los valores específicamente literarios que se le asigna a Pepin como escritor en general y a esta novela en particular es el de ser un gran innovador de la lengua literaria antillana por su uso muy singular de una mezcla de francés popular, digamos así, ¿no?, con argotismos incluidos, y creol. Entonces, tenemos acá la idea de la mezcla de lenguas, mezcla de lo humano y lo demoníaco, mezcla del sexo masculino y femenino, articulada alrededor del gran fantasma de la violación. De la violación operada por la invisibilidad del blanco. Es interesante también que el blanco no entra, digamos, en un código cromático fuerte. Esto lo sabemos, ¿no es cierto?, por historia. Yo en el almuerzo le comentaba a algunos colegas que soy, desde que era muy joven, amante del jazz, y estoy haciendo un
paréntesis, son notas pie de página. Y era muy seguidor de un gran pianista de jazz argentino, que era el llamado Mono Villegas, que tenía la costumbre, era muy gracioso y muy irónico, y tenía la costumbre de hablar mucho en sus conciertos, y entonces frecuentemente anunciaba: voy a tocar a continuación un tema de un músico de color negro, porque el blanco de él también es un color, ¿no es cierto? Sin embargo, sabemos que el blanco no aparece como el color, sino como la ausencia de color. Tenemos acá como interesante entonces esta idea de mezcla que se puede traducir o expresar, que ha sido traducida o expresada teóricamente de muchas maneras distintas. Me voy a circunscribir a lo que yo percibo como una oposición, sobre la cual valdría la pena de trabajar, entre aquellos que la expresan, aquellos autores que la expresan como híbrides y aquellos que la expresan como mestizaje. Digo porque el significante híbrides me transmite un cierto ideologema multiculturalista del diálogo, la negociación posible dentro de las diferencias, la coexistencia más o menos pacífica, ¿no es cierto?, de esas diferencias, mientras que en la idea del mestizaje, sobre todo siendo conscientes de la historia de Latinoamérica y en este caso de la esclavitud negra, connota necesariamente la idea de violación, ¿no es cierto?, porque ese es finalmente el origen. El concepto de creolité, entonces, tomado desde este punto de vista, conserva la connotación de conflicto violento, de dominación, de violación y todo lo que ustedes quieran poner ahí. Ahora bien, ¿cómo aparece, y acá viene la parte donde muchos de ustedes ya saben lo que yo voy a decir, cómo aparece originalmente esta suerte de centramiento desde el campo de la resistencia a la esclavitud, esta suerte de centramiento, digo, en el código cromático? ¿Cuáles son las condiciones histórico-culturales de posibilidad de un tan importante y alegórico desarrollo de ese código para dar cuenta de la violenta historia de la esclavitud y la explotación capitalista colonial en el Caribe? Bueno, por supuesto, con la Revolución Haitiana, con esa primer gran movimiento independentista de la historia de América Latina, sur del Río Grande, la historia de América, quiero decir, al sur del Río Grande, no solo primero cronológicamente, sino por muy lejos el más radical, puesto que es el único de los movimientos donde son las clases, etnias explotadas por excelencia, los esclavos de origen africano, los que toman el poder y fundan una nueva nación. Y también la más radical en muchos otros sentidos. En primer lugar, en el sentido de que produce varias inversiones, esa revolución, históricas, que vale la pena tomar en cuenta. Desde ya que también la Revolución Haitiana ha dado lugar a un acervo literario muy importante a través de todo el siglo XIX y buena parte del XX. Se podría citar, solo por hablar de Francia, donde es más importante por obvias razones, digo que en Europa, ¿no es cierto? No hablo de la literatura latinoamericana, y nombres como los de Mérimée, que ya cité, Victor Hugo, Eugène Sue, Rimbaud, Raymond Roussel, etcétera, etcétera.
y todos los que sabemos que podemos citar en la literatura latinoamericana. Y está la famosa cuestión alrededor de la Revolución Haitiana del célebre artículo 14 de la primera Constitución haitiana de 1805, ese artículo que dice aproximadamente a partir de la promulgación de esta Constitución, todos los ciudadanos haitianos, sea cual sea el color de su piel, serán denominados negros. Un artículo posterior, no contento con esto, aclara que las previsiones del artículo 14 serán válidas también para los alemanes y los polacos. Hay una explicación histórica para esto, después podemos abundar. Pero sí, efectivamente, casi parece que estuviéramos ante un documento surrealista, ¿verdad? El color negro entonces se termina transformando en una suerte de analizador semiótico y, más importante que eso, filosófico político, desestabilizador de la ideología dominante a propósito de la modernidad. Desestabiliza, en primer lugar, desde el punto de vista ampliamente filosófico, si ustedes quieren, las relaciones entre universalidad y particularidad, ¿no es cierto? Porque es como si ese artículo 14, en primer lugar, es un cachetazo irónico contra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, cuya universalidad quedó demostrado que tenía un límite bien particular, ¿no es cierto? Y encima ese límite tenía color negro, pertenecía a un código cromático bien preciso. Cuestionamiento en acto también de la unilinealidad eurocéntrica de la historia. Porque la Revolución Haitiana demuestra que ni el capitalismo, así como el artículo 24 de Marx demostraría esto, ¿no es cierto?, ni las ideas emancipatorias modernas van necesariamente siempre del centro a la periferia, por usar mal, pero para hablar rápido de esos términos. Porque lo que hace la Revolución Haitiana es, al revés, obligar a la Revolución Francesa a ser consecuente con sus propias premisas universales. Es decir, obliga a la Revolución Francesa a decretar en 1794, es decir, 3 años después de iniciada la Revolución Haitiana, 5 de producida la Revolución Francesa, la obliga a decretar la abolición de la esclavitud en las colonias y en este caso en Haití. Es también una respuesta sarcástica al racismo, que es un invento de la modernidad capitalista colonial tal como lo conocemos, ¿no es cierto? Porque es siempre dentro de esta lógica invertida de la universalidad y la particularidad, es como si ese artículo 14 dijera: nosotros éramos el particular que no entraba en la universalidad, bueno, ahora el universal somos nosotros. Todos negros, alemanes y polacos también. Es algo así como lo más blanco que uno pueda imaginarse, salvo quizá los dinamarqueses, no sé. Ni que hablar de la respuesta que significa a los exactamente 126 tonalidades de negro que los franceses, con ese espíritu cartesiano tan preciso, habían creído poder detectar, ¿no es cierto?, en la piel de los esclavos. Entonces, ahora dicen, no, pero somos todos negros. Y quizá aún más importante, una denuncia en acto de cierta idea característica de la modernidad oficial, cierta idea fetichizada del concepto de progreso. Es decir,
de esta idea, hoy se sitúa Benjamin, y yo casi obsesivamente cito siempre esta idea de Benjamin, de que él como marxista es enfáticamente antiprogresista, porque el progreso, dice él, es la filosofía de la historia de los vencedores, para los cuales obviamente la historia ha sido un progreso porque los puso en ese lugar, mientras que para los vencidos, los oprimidos, los explotados, los colonizados, la historia es una permanente regresión. Y es algo que demuestra también entonces la existencia de por lo menos dos, seguramente muchas más, pero por lo menos dos lógicas históricas diferenciadas. Dos, como si dijéramos, historicidades en conflicto que la modernidad ha pretendido transformar en una sola, en ese tiempo homogéneo y vacío, que también dice, y lineal, ¿no es cierto?, que también dice Benjamin, tributario de la idea del progreso, cuando bajo esa apariencia tenemos una historia radicalmente distinta que solo cada tanto puede asomar su cabeza en cosas como la revolución haitiana, en estas rebeliones que rompen absolutamente la apariencia tan naturalizada o tan normalizada de la historia de los vencedores. El artículo 14, entonces, condensaría alegóricamente las contradicciones internas de nuestros tres códigos. Y en este sentido, me animaría a formular la hipótesis un poco provocativa de que es, insisto, en acto y más allá de las intenciones conscientes de sus promulgadores, ese artículo 14 es el primer ensayo crítico de la segunda modernidad o contramodernidad latinoamericana. La primera modernidad tiene que ver con la más temprana conquista y colonización española, pero aquí estamos en el siglo de las luces, así llamamos, ¿cierto? Usé, y con esto termino, se me está terminando el tiempo, usé en todo esto ciertos conceptos que yo sé que son debatibles y espero que podamos en algún momento debatirlos un poco y que forman parte de las discusiones y las polémicas que no es cuestión en absoluto de ocultar dentro de los estudios post y de coloniales, conceptos como alegoría. Hubo, muchos de ustedes recordarán, en los años 90 una gran discusión a propósito de la ficción, de la literatura, como alegoría nacional, así la llamaba Frederick Jameson, ¿no es cierto? Se podría extender a, por supuesto, la nación latinoamericana. Quiero decir, las ficciones producidas en lo que en el mundo periférico, el tercer mundo, como se quiera decir, y en particular en Latinoamérica, siempre, sostenía Jameson, debe ser comprendidas hasta cierto punto como alegorías nacionales. Esta idea de Jameson fue muy duramente respondida por el teórico postcolonial marxista, que es Aiyaz Samad, que le imputó, no sin algunas razones a Jameson, una generalización abusiva, poner, digamos, en el mismo saco toda la literatura tan múltiple del llamado tercer mundo, y una suerte de reduccionismo historicista que no tomaría en cuenta la especificidad y la relativa autonomía literaria. Sin embargo, al mismo tiempo que digo que hay alguna razón en estas imputaciones de Amad, no debería perderse la dimensión que podemos darle a ese concepto de alegoría, también desde el punto de vista de Benjamin, cuando él opone su concepto de alegoría al concepto de símbolo. El concepto de símbolo sería un concepto mucho más unívoco,
lineal, cerrado, con un significado más o menos fijo, fácilmente descifrable en su propio contexto cultural. A eso digo, le pone Benjamin la idea de alegoría como una construcción permanente y abierta sobre la base de fragmentos, de lo que Benjamin específicamente llama ruinas. Y yo creo que en la idea de Jameson y en todo lo que venimos discutiendo está muy fuertemente esta idea de que precisamente se trata de una construcción permanente, una construcción identitaria por definición inacabable, interminable, que no tiene más remedio que partir de esas ruinas, de esos fragmentos, muchas veces inconexos, en que el continuum capitalista colonial ha transformado nuestra historia de los últimos 500 años. Bueno, tendría algunas cosas más en las cuales podría mínimamente abundar, sobre todo a propósito de estas polémicas internas, a los estudios de coloniales que tienen que ver con esto, pero no quiero abusarme y les agradezco mucho la atención.